Profesor Santacilia, perdón, es un momento. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nápoles, L'Orientale, en Italia, y doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, de España. Es profesor de grado y posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, donde nos hemos conocido a propósito, y ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y artículos en sus áreas de especialidad. Nos va hoy a presentar su trabajo, que se titula Desenmascarar al ídolo, sentir a Dios como auténtica posibilidad de pensar la religión. Muchas gracias, Stefano, y es todo tuyo el espacio. Muchas gracias a ustedes y pues aprovecho para agradecer a Jorge Rogero por la invitación. De verdad muy agradecido y muy contento de estar compartiendo unas pequeñas reflexiones con ustedes. Pues a causa del retraso voy directo, sin perderme en otras palabras. Pensar la religión consiste sin posible duda en pensar en el fenómeno religioso, o sea, en el manifestarse de una trascendencia, como afirma Stefano Bancalari, que exige la imposibilidad de ser reducida. Y efectivamente, esta precisa característica determina un problema que la fenomenología parece asumir, enfrentándolo, tratando de exorcizarlo, ya desde sus comienzos. Se puede afirmar que el nacimiento de la fenomenología, lo que equivale a decir la fundación husserliana de la fenomenología, corresponde a una búsqueda por la claridad del conocimiento que comporta un profundo rigor metodológico y conceptual. El anhelo de capturar la esencia del fenómeno, entendido como lo que se manifiesta, y por esto también las precisas modalidades de su manifestación, impone la suspensión de la actitud natural y el reconducir la misma cuestión de la manifestación a su correlación con la instancia frente a la cual se da el mismo manifestarse, es decir, la conciencia. Dentro del recorrido elaborado y propuesto por Husserl, el camino de la fenomenología reconoce como necesario un pasaje metodológico que constituyó un parteaguas a los ojos de muchos de sus primeros discípulos. Se trata de aquella epoge que inaugura el giro trascendental de la fenomenología. La introducción de este procedimiento permite de conducir la investigación según un rigor conceptual que permite alcanzar la esencia del fenómeno, so pena la suspensión del índice de existencia, es decir, la cuestión de su existencia fuera de la relación con la conciencia, precisamente de lo que se manifiesta. Se trata de un recurso metodológico al cual la fenomenología trascendental inaugurada por el pensador alemán no puede renunciar si de verdad quiere alcanzar aquel nivel de evidencia que le permite diferenciarse realmente de las otras ciencias atrapadas, entre comillas, por su misma constitución dentro de la actitud natural. Sin embargo, la asunción de tal necesidad metodológica comporta que el fenómeno religioso, concebido como fenómeno que remite a una trascendencia que nunca puede ser suspendida, se presente como profundamente problemático ya desde su primer, otra vez entre comillas, aparecer. De hecho, si como quiere afirmar la reflexión fenomenológica de corte trascendental, la manifestación de lo que aparece se da dentro de una correlación entre conciencia y mundo, en la cual la conciencia trascendental constituye el único absoluto donador de sentido, hay que preguntarse si para la experiencia / vivencia religiosa queda todavía la posibilidad de un sentido desvinculado de lo que ya Scheler definía como subjetivismo gnosiológico. De hecho, la vivencia religiosa parece reintroducir una vinculación con una trascendencia incompatible con un proceso de reducción que pretende suspender a la radical absolutez desde la cual se origina. De una manera directa, se podría afirmar que una fenomenología de la religión que quiere investigar la intencionalidad que subyace a la vivencia religiosa y no como simple descripción externa de las dinámicas comunes a las posibles experiencias religiosas, como por ejemplo ocurre en Van der Leeuw, necesita enfrentarse con la problemática manifestación de una dimensión de absoluto que pretende ser reconocida a través de su manifestarse a la conciencia, pero en el mismo tiempo como independiente de ella y, esta vez, no reconducible a esta misma mediante un proceso de reducción capaz de suspender su existencia real. Así que este tipo de propuesta se presentaría como una, entre comillas, contradicción, debido a su intento de recuperar una forma de trascendencia constituida por un absoluto que precede y constituye la conciencia misma, que el proceso de reducción propuesto ya había decretado necesariamente suspendida.
Los parágrafos 57 y 58 de Ideen muestran claramente esta orientación, y también como el mismo Husserl considere que que la fenomenología, necesita mantenerse limpia de cualquier forma de condicionamiento que no quede impuesto por su mismo método. El mismo Husserl, en una carta de 1933 dirigida a Belge, declara de manera directa que las investigaciones realizadas por Scheler, Stavenhagen y Hering, con evidente referencia a los escritos sobre la experiencia religiosa, ya no pertenecían a la fenomenología así como él mismo la entendía. Por un lado, resultaría poco honesto desde el punto de vista intelectual no recordar que dentro de la dimensión teleológica reconocida por Husserl se podría tratar de reconsiderar la misma posibilidad teológica. La wunderbare teología que caracteriza la estructura del mundo parece revelar, para el mismo pensador, la posibilidad de una trascendencia específica y ulterior. Cito: lo que aquí nos interesa es, después de limitarnos a indicar diversos grupos de semejantes fundamentos racionales para la existencia de un ser divino exterior al mundo, que éste sería trascendente no meramente respecto del mundo, sino patentemente también respecto de la conciencia absoluta. Sería un absoluto en un sentido totalmente distinto del absoluto de la conciencia, como por otra parte sería algo trascendente en un sentido totalmente distinto frente a lo trascendente en el sentido del mundo. Fin de la cita. Por otro lado, no hay que olvidar que toda esta reflexión se coloca ya dentro de la perspectiva de la reducción, que determina cómo Dios asuma la función fundamental de principio de orden del absoluto. En este sentido, es posible notar cómo la figura de Dios asume el semblante del representante ideal del conocimiento absoluto, perfección de la conciencia trascendental. Es cierto que un análisis profundo del binomio teología-teleología podría mostrar derroteros interpretativos bien interesantes, como por ejemplo las investigaciones elaboradas por Angela Alesbello o Emmanuel Lucet, y sin embargo se puede reconocer que con la cuestión de la posible fenomenalidad de lo divino se da comienzo a una reflexión que reconduce a un problema que desde el comienzo aflige la constitución del método fenomenológico, porque concierne precisamente lo que podría ser definido como así pues me gusta definirlo, estatuto problemático del fenómeno. Si por un lado se trata de una cuestión que asume relevancia ya a partir del así definido giro trascendental de la fenomenología, por otro hay que reconocer que todavía los desarrollos más recientes dedicados a la reflexión constitutiva del método siguen asumiendo este asunto como profundamente relevante. El ya citado, por ejemplo, giro afectivo de la fenomenología, el cual va a conducir al ya así llamado giro teológico de la fenomenología francesa, efectivamente representa una continuidad en este debate sobre el estatuto problemático del fenómeno. En este punto crucial que es en este punto crucial que se va a colocar la reflexión de Jean-Luc Marion relativa a la posibilidad de pensar en la religión, es decir, en el fenómeno en el cual se pueda dar el darse de una específica trascendencia que, precediéndola, funda la misma posibilidad de la manifestación. Esta posibilidad en el ámbito de la reflexión del filósofo francés se deja ver claramente en la elaboración dedicada al ídolo como posibilidad peculiar de un preciso darse fenoménico. Y esto porque en la misma posibilidad de pensar en Dios, como experiencia de esta peculiar trascendencia, nos encontramos con la necesidad de asumir una alternativa fundamental, donde la manifestación parece escaparse a la reducción. No se trata entonces de una mera opción relativa a la creencia, sino de una posibilidad constitutiva de lo humano. La misma posibilidad de pensar en Dios nos impone el tomar posición, y está claro en las páginas y en, digamos, las líneas que el mismo Marion dedica a la cuestión del ateísmo. Una posición que remite directa y absolutamente a la otra que se le opone. Según Marion, no se escapa. El pensar en Dios remite o a una religión idólatra o icónica, y se funda en un conflicto de carácter fenomenológico. Estas dos posibilidades resultan completamente vinculadas con la manera diferente de manifestación de los entes, algo que Ruth Welten define como diferencia de la mirada, différence de regard. De hecho, el mismo Marion afirma que se trata de dos modalidades de la aprehensión en Dieu sans l'être.
En la posición idólatra, el ídolo no que constituye solo en razón de su materialidad perceptible mediante los sentidos, sino solo en el momento en el cual se vuelve capaz de realizar una captura de la mirada. Se trata de una dinámica dentro de la cual la mirada queda atraída y agotada en el objeto. Mientras la lógica estructural de la mirada consistiría, según Marion, en su capacidad de moverse desde un objeto a otro sin agotarse en ninguno de ellos, o sea, sin descanso en ninguno de ellos, en cambio el ídolo se presenta como la reificación de un parar que agota esta insaciabilidad. En el momento en que aparece, el ídolo provoca el pararse de la mirada capturándola. Pero esta dinámica se da a partir del mismo ver, es decir, de su intención fundamental. En este punto, nos encontramos con una afirmación profundamente importante que aclara más lo afirmado hasta ahora. Marion reconoce que la misma mirada busca lo divino llevándolo así al campo de lo observable y se atreve a continuar concluyendo que cuanto más tiempo se sostiene, más rico, grande y suntuoso aparecerá el ídolo. En el desplegarse de la dinámica idólatra, la mirada se contenta cristalizándose en la identificación de lo que ella misma iba buscando. Esta es la razón por la cual el mismo Marion puede reconocer que el ídolo nunca es un retrato, es decir, una imagen, o sea, nunca se agota en una imagen, sino siempre nos regresa nuestra imagen. Cito, un espejo que le regresa a la mirada su misma imagen, fin de la cita, o más exactamente, la imagen del alcance de su ver. En el ídolo se hace presencia la proyección de la intencionalidad del sujeto, pero en una forma que llena la mirada y la engaña escondiendo a remitirle su misma imagen. Es el gran logro del mecanismo idólatra, es decir, lo de reconducir lo ulterior, lo que excede de la dimensión divina dentro del campo de una correlación en el cual la mirada se para falsamente llenada. ¿Cómo es posible todo esto? Porque el ídolo, espejo invisible y visibilidad llena para la mirada, y ya es claro que se trata de la intencionalidad, regresándole precisamente lo que esta misma es capaz de asumir y mantener. El ídolo hace entonces referencia a una dinámica de la cual constituye la objetivación más evidente, pero de la cual solo es el resultado. Se trata de la autorreferencialidad de la mirada. El problema, por lo tanto, no consiste en la producción o destrucción de los ídolos, entendidos como objetos materiales. Esto pues explica por qué pues, el mismo Marion afirma que pues, el iconoclasta no tiene nada de, digamos, superior en capacidad de comprensión con respecto al idólatra, ¿no? Sino en la atención hacia esta misma dinámica de autorreferencialidad, en la cual el pensar se identifica con la captura esencial de los caracteres medibles, de una configuración de sentido dominable, de la pérdida de un sentido originario capaz de mantener activa la apertura. Y subrayo aquí, pues, que es la razón por la cual todo esto se conecta a la cuestión del sentimiento, o sea, de un sentir originario. O sea, no se trata de un ver simplemente originario, sino de un ver vinculado con un sentir. Lo que atestigua irrefutablemente el ídolo es la realización de la cristalización de la posible experiencia de lo divino dentro de los límites de la mirada. Cito, el ídolo entrega lo divino a la medida de la humana mirada. Fin de la cita. El ídolo corresponde, como afirmaría Pierangelo Sequeri, antes que toda una idea, un eidos específico al cual queda restringido, en el cual queda restringido dentro de la humana mirada, la manifestación de lo divino como lo que excede. O como afirma el mismo Marion, un concepto caracterizado, cito, por la sumisión de Dios a las condiciones humanas de la experiencia de la divinidad. Finalmente, en el ídolo material toma forma como un duplicado el ídolo conceptual. Pero esto significa también que la misma reducción de Dios a un concepto está en la base de la dinámica idólatra. Si Dios se convierte en un concepto, o si está disponible en un concepto de todos modos, deja de ser Dios, o mejor se convierte en un ídolo de Dios, en la medida de la capacidad cognitiva humana, en la medida impuesta por el propio sujeto humano. Podríamos entonces afirmar que la efectividad del ídolo consiste en la convicción humana de poder disponer de Dios,
de su presencia constante, material o ideal, y de ejercer sobre él una forma de control, claramente de una captura conceptual. Reducida a la presencia del ídolo, material o conceptual, y material, ¿por qué? Conceptual, Dios se vuelve tan humano que ya no estamos pensando auténticamente en Dios. De hecho, más queda disponible y sumiso a la mirada, más, como afirma y subraya Marion, deja de ser absolutos. De aquí la necesidad de alumbrar otro camino que se pueda distinguir precisamente del intento de determinar lo que es Dios, dejándose en cambio atrapar por una manifestación más originaria enraizada en un sentir fundamental. Estamos hablando del icono, posibilidad que no excluye una forma de conocimiento, pero que a la vez no trata de atrapar la posibilidad de pensar en Dios dentro del esquema intencional, restringido a la relación entre sujeto y objeto. El icono, de hecho, no se configura como lo que queda dominado por la mirada, sino más bien como lo que la provoca, dejando salir a la luz su pasividad constitutiva. Pero no se trata de una pasividad meramente fisiológica. Cuando se hace referencia a la modalidad que Marion define como icono, hay que asumir un cambio fundamental que remite precisamente a la imposibilidad del dominio de la mirada intelectual. Y por esta razón remite a esta pasividad originaria. Se trata del giro que permite la asunción de la dimensión de la invisibilidad dentro de la misma percepción y que comporta la pérdida del dominio de la mirada a favor del abrirse de un horizonte más originario determinado por un percibir que es sobre todo un sentir. No es un caso que la cuestión de la dinámica idólatra en el ámbito de la tradición sagrada monoteísta se configure sobre todo como abandono de la imagen que se da cuando se da solo en forma simbólica, a favor de un escuchar que es también un profundo sentir. O sea, es también un quedar afectados por pues, una voz que en realidad no tiene una precisa materialidad. El icono asume la dimensión de la visibilidad para abrir el camino a lo invisible y respetando la insaciabilidad de la mirada, conecta las dos dimensiones revelando la auténtica posibilidad de una manifestación que precede y fundamenta lo visible. Frente al icono, el ser humano experimenta no solo el poder de ver y mirar, sino también de sentirse visto y observado. Pero aquí subraya Marion, pues no es un ver que me están mirando simplemente, es una percepción de sentirme visto. Un sentimiento del ser observado. Frente al icono, el ser humano tiene finalmente la experiencia de tener un rostro. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que queda visto es su rostro. De ser rostro y pues de recibir una cara. Todo esto es experimentar a alguien que se vuelve hacia él, lo llama y convoca. Pero para poderlo hacer, lo determina antes en su mostrarse como rostro, en la completa unicidad de su subjetividad. Se comprende entonces por qué en su investigación relativa a una posible clasificación de los fenómenos saturados, el mismo Marion puede llegar a considerar la dimensión de la carne, Shea, como fenómeno saturado, casi como el primero y fundamental de estos fenómenos. Si se va a ver en el texto de Surcroît, pues hay un punto en que afirma que parece pues, que el fenómeno de la carne, como pues autoafección de la subjetividad, pues preceda a los otros fenómenos saturados. Entonces el icono que se constituye como otro fenómeno saturado, pues tiene que remitir efectivamente a esta cara. De hecho, la posibilidad misma de la manifestación de lo invisible tiene que poder remitir a una dimensión que ponga en jaque la intencionalidad, porque la precede y la permite, y se estructure según una afectividad primordial y originaria. En este sentido, el asunto se vuelve profundamente interesante, porque mientras el ídolo permite una estética, porque es sometido a la percepción, el icono mueve un sentir que no puede apoyarse en ninguna descripción espacial, sino remite al sentir de ser objeto de la mirada, según un ser sujeto a. No puede ser una percepción de algo, porque revela un abismo, un exceso que, precisamente por ser tal, permite una mirada hacia lo infinito en cuanto mirada infinita, lo que claramente impone como contrapartida la necesidad de una simbólica,
Es la razón por la cual el mismo Marion afirma que pues, la modalidad icónica implica una hermenéutica. No puede implicar una determinación conceptual completa, sino siempre una hermenéutica continua. No hay medida, pero sí hay sentir, porque hay apelación que me hace sujeto a, sin que yo pueda espacialmente ver de dónde se me convoca. Lo que la dinámica del icono manifiesta es el sentirse completamente expuesto según una pasividad originaria que me precede y en la cual me siento convocado desde siempre. La sujeción manifestada por el icono muestra una intencionalidad en la cual el sujeto humano siente el peso de su estar expuesto a una mirada otra, que no está completamente disponible para él. El hecho de que el sujeto esté y se sienta expuesto a merced de atestigua precisamente esta sujeción. Cito a Marion: lo invisible nos convoca de cara a cara, de persona a persona, aquí remite a la primera carta a los Corintios, a través de la visibilidad de su encarnación y la visibilidad real de nuestra carne. Ya no el ídolo visible como el espejo invisible de nuestra mirada, sino nuestro rostro como el espejo visible desde lo invisible. Fin de la cita. Para Marion, esto está enlazado con la posibilidad de sentir el peso de la gloria de lo divino, algo que se encontrará también en Étant donné y también en Certitude Négative, donde peso, pues, no es, remite a la etimología, en este caso del idioma hebreo, o sea, acabó, precisamente, es la gloria de lo divino tiene un peso que yo percibo a través de un sentir, o sea, no es algo meramente conceptual. Y esto se conecta, pero lo dejamos de lado también con la cuestión del timor de Dios y pues todo lo que tiene, lo que conecta precisamente a un sentimiento que es del timor, que pues precisamente o etimológicamente pues en el hebreo bíblico pues no tiene una distinción de miedo. Entonces expresa un miedo específico. En la invisibilidad que se manifiesta solo a través del sentirse sujetos a la mirada que nos individua como sujetos, se abre precisamente la distancia que en cambio la dinámica idólatra trata siempre de cancelar. La distancia que, según Marion, garantiza la imposibilidad de caer en la trampa del ídolo, no se mantiene sobre un razonamiento o sobre una intencionalidad constitutiva, sino al revés. Se apoya en una contraintencionalidad afectiva que remite a un sentir que nunca llega a capturar lo que siente y gracias al cual sabe que siente. En este sentido, me parece que Marion adelante algo que Jean-Yves Lacoste afirma en 2008 en la fenomenalité de Dieu, cuando reconoce que el Dios totalmente otro no puede aparecernos, aunque se intenten aproximaciones para describirlo. Pero, pues en esto no aparecer, lo que Lacoste está tratando de indicar no es la negación absoluta de la posible manifestación de la alteridad de Dios, lo que exiliaría definitivamente del ámbito de la fenomenalidad al fenómeno religioso, sino que tal alteridad necesita de otra forma de manifestación que se escapa definitivamente a la de la descripción conceptual. De hecho, su forma de aparecer se manifiesta a través de la afectividad, según Lacoste. Pero esto, pues, me parece ya incluido dentro de la saturación del fenómeno del icono. Y se comprende entonces el llamar precedentemente en causa el sentir como forma de manifestación. Para concluir, me parece que el asumir la contraposición ídolo-icono, lo que se está planteando es precisamente la posibilidad de algo que me atrevo a definir con una referencia bastante arriesgada a Schleiermacher, pero con todo el peso pues de la, permítame decir así, purificación fenomenológica, ¿no? de esta definición, se está hablando de algo que es como un sentimiento de Dios. Hay un sentimiento de lo infinito en esto. Claramente no se puede asemejar este sentir a un sentimiento cualquiera, pero sí, pues como ya Schleiermacher era un sentir, era un Gefühl, ¿no? Se trata de mostrar cómo la problemática manifestación abre a una dimensión de la fenomenalidad que necesita de una base afectiva, en la cual la pasividad juega un papel fundamental en clave de apelación.
La apelación que la alteridad divina me dirige y que el icono, conecta en forma negativa, es decir, generando una continua distancia con la dimensión de lo visible, remite a un sentir específico que me hace sujeto a. Pues, y otra vez recuerdo, pues Marion afirma que pues se da en una forma de, no de comprender, sino de sentir, a partir de mi mismo poder de. Algo que en este sentido me parece acercar bastante la reflexión de Marion relativa a la pasividad con la de Henri. Pero esto tampoco es algo nuevo si consideramos que en el mismo fenómeno erótico, el mismo Marion afirma que Henri ha sido el que ha explicado de la manera mejor esta cuestión de la autoafección. Claramente, estas reflexiones dejan todavía pendientes muchas cuestiones relativas a este sentir. Cuestiones que a lo largo de mis investigaciones estoy tratando de analizar de manera más adecuada y profunda. Sin embargo, me parece que se puede afirmar que Marion, introduciendo en la cuestión del pensar en Dios la necesidad de la referencia a la dimensión afectiva de un sentir más originario de la captura conceptual, proporciona el comienzo de un camino fundamental para la fenomenología de la religión y sus posibles desarrollos. Gracias. Muchas gracias, Estefano. Muy interesante, muy erudito el trabajo que has presentado, te agradecemos muchísimo. Y bueno, finalmente también tenemos el espacio para consultas, para preguntas que le quieran plantear a Estefano por el chat o simplemente levantando la mano. Tenemos una pregunta, un comentario de Francisco. Adelante, Francisco. Gracias, Micaela. No sé cómo enfocar la pregunta porque desconozco bastantes cosas de Marion, pero esa relación entre icono e ídolo existe, es decir, ¿cómo se plantea esa relación? Yo pienso, por ejemplo, tengo mi referente ahí siempre con respecto a algunas cuestiones de Levinas, y en Levinas lo dicho, de otro modo que ser lo dicho, puede indicar hacia cierto decir, como del mismo, me cuestiona si paralelamente el ídolo puede deconstruirse hacia cierto, perdón, al contrario, si el ídolo puede deconstruirse hacia el icono, o no, efectivamente el ídolo solamente puede, perdón, el icono, lo siento, el icono puede solamente darse de una sola manera y está obviamente excediendo, pero y nunca se da, es decir, tiene esa característica que tú decías de la autoafección en la carne y del rostro, pero me plantea la situación o me pregunto sobre qué pasa si hay una posible destrucción, vamos a decirlo así, que nos lleve del ídolo al icono. Y sin que eso signifique que todo puede ser un punto, todo puede ser o una forma de Dios. Eso sería idolátrico, sino al contrario, todo puede ser una entrada para lo infinito, pero no sé cómo plantearlo, ¿no? Es un tema que me cuestiona. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Creo haber entendido. Eh, bueno, pues la cuestión es esta, o sea, pasaje del ídolo pues a la modalidad icónica. Pues no es un pasaje de continuidad, ¿no? Es un pasaje de salto, podríamos decir. Si se diera, sería precisamente una destrucción, pero hay que tener cuidado porque en esto Marion es claro, en un pasaje donde afirma, pues no es una destrucción en el sentido de destrucción del mero objeto, porque pues el ídolo como pues, objeto material no es otra cosa que la encarnación pues, de un concepto fundamentalmente. Entonces, ¿el problema dónde está? El problema está efectivamente en considerar pues,
la dimensión precisamente icónica como algo que precede pues a la misma cuestión de la subjetividad. Allá está donde se juega por lo menos por lo que me parece, pues toda la cuestión. Que efectivamente no es que, si lo queremos decir de otra forma, pues no es que una versión orientada, ¿no?, a la cuestión de Dios, pues del problema de la donación. Es que en realidad Marion está usando estas dos modalidades para mostrar efectivamente, pues, el problema, pues, que una determinada orientación metodológica engendra, pues, al intentar, pues, captar precisamente, pues, esta excedencia. Entonces, el ídolo, pues, representa esto. ¿Y por qué me atrevo a contestarte así? Porque efectivamente, sí, también la posición del ateísmo no se escapa a una de las dos modalidades, es porque no se da la posibilidad de prescindir de una de las dos modalidades. O hay el reconocimiento y la aceptación de la interrogación de esta excedencia, o pues fundamentalmente estamos cayendo, me permito decir así, o estamos optando para pues una forma en la cual aceptamos como referencia lo que nosotros estamos determinando. Ahora, esto, pues, para Marion, pues, es precisamente donde se juega la posibilidad del pensar en Dios y no de comprender o conceptualizar a Dios, y la fractura relativa con la cuestión metafísica, y donde se abre la posibilidad de la auténtica, pues, de una fenomenología capaz de dejarse convocar, de dejarse como, pues, de responder a la apelación, pues, de esta excedencia. No, pues es donde se juega la cuestión. Entonces, el ídolo pues representa la continua, entre comillas, tentación, pues, de caer en la determinación, que sería en realidad una autodeterminación. De hecho, pues en el ídolo y la distancia, el mismo Marion afirma, pues uno puede ser creyente y ser idólatra, en el sentido de que el problema no es la afirmación, pues, de la posición de creencia, sino es precisamente cómo esta posición se despliega, ¿no? En ese sentido. No sé si he contestado, si he entendido bien lo que me querías decir. Sí, sí, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Bueno, tenemos unos minutitos más, si alguien quiere plantear alguna otra pregunta o hacer otro comentario. Yo tengo una. Sí. No encontré acá la función de la mano, pero... Alcanza con la mano. Bueno, yo en un momento dado me tuve que levantar, así que quizás dijiste algo sobre esto, Stefano, te pido disculpas si es así. Pero me interesa, y también un poco sumando a la relación que plantea Francisco con Levinas, esta idea de que, digamos, o preguntarte, ¿cómo entendés la fenomenicidad del icono, ¿no? Porque, bueno, en Levinas está esta idea de que el rostro, ¿no?, que Marion precisamente sostiene luego que el icono puede ser pensado a partir de la figura del rostro en Levinas. Levinas expresamente dice que el rostro no es fenómeno, ¿no? No es fenómeno porque, bueno, porque no puede ser visto, porque se resiste a las operaciones nociológicas, etc. Pero, sin embargo, hay una suerte de fenomenicidad. Y me interesa ver cómo lo pensás en Marion, porque en Marion además se suma la fenomenicidad de Cristo, ¿no? El ícono es por excelencia Cristo, ¿no? Claro. Y Cristo es el hacerse visible, hacerse tangible, hacerse perceptible por todos los sentidos de lo divino, ¿no? No sé si podés decir algo sobre esto. Sí, no sé, sí, claro, claro. No, pues la figura de Cristo pues se representa precisamente el punto fundamental, si lo puedo usar, es porque sí es el hacerse visible, pero mientras es el hacerse visible, el mismo Marion, ¿no?, pues lo dice, es también lo que determina la distancia. O sea, si lo pudiera decir, pues con palabras que Marion a lo mejor rechazaría completamente, pero que a mí me parece bastante directo, es que sería equivocado dentro de la dinámica, pues, de la que podríamos llamar manifestación icónica, pensar al Cristo como, pues,
fenómeno que se entrega la captura conceptual o totalmente de la percepción. En cambio, pues lo que se da en el Cristo es precisamente una dinámica de doble trascendencia, o sea, el hacerse visible para que la mirada no se quede en él, sino pues remita al Padre. Esto es lo que marca precisamente el mismo Magión, que claramente es profundamente problemático, pero es precisamente la dinámica de la distancia. O sea, el Cristo, pues, no es la manifestación de lo divino por su visibilidad, podríamos decir mundana, sino es la manifestación de lo divino por su referencia continua a una ulterioridad, a una excedencia. Este es el punto. Entonces, el ícono, porque claramente el ícono es visible, ¿no? Si yo pues, tomo la imagen pues icónica, es visible, pero remite pues precisamente a una excedencia, precisamente porque mientras es visible impone, yo no diría que implica, impone realmente, me impone el sentirme visto, y el sentirme visto en este caso implica aquí pues lo que yo llamaba la hermética, o sea, cuando Magión dice necesita de una hermenéutica, porque se abre el campo de una simbólica, es lo mismo de la figura del Cristo, porque o se reduce, perdón, a maestro moral, como una parte de la filosofía efectivamente ha intentado hacer, o en realidad mantiene esta incapturabilidad, ¿no? Por la cual mientras se manifiesta, remite pues a un sentido que excede pues todo esto. Entonces allá está el punto, porque claramente, yo porque citaba al final la costa, a lo mejor no he aclarado bien, pero porque efectivamente el punto es, no puede ser completamente una excedencia con la cual yo no tenga relación, porque si no, no habría manifestación de esta trascendencia. Pero sí, pues, pero sí puede ser efectivamente, pero sí tiene que ser, pues, una manifestación que no me permite el agotarse de la mirada en sí mismo. Mientras el ídolo lo que trata de hacer es capturar definitivamente la mirada, pues el ícono, y en este caso la figura de Cristo, es una figura que nunca permite el descansar de la mirada. Para usar una afirmación evangélica, el Hijo del Hombre pues no tiene dónde descansar. Es el punto. Bueno, muchas gracias. No, perdón, espero haber logrado dar una mínima respuesta. No, sí, sí, sí. Tenemos una, ahora sí, última pregunta. Le pido a Matías que sea breve y a Estefano también, porque estamos bastante atrasados, como para un poco recuperar. Perdón. No, por favor. Matías. Bueno, Estefano, muchas gracias por tu ponencia. No, más que preguntar era como agregar y también, si querés, por ahí decir algo sobre la cuestión, pero en el tema del ícono, sobre todo lo que he trabajado, en los últimos años, Marión se remitió fuertemente a el Eikona Dei de Nicolás de Cusa, que aparece en la obra de Visione Dei, una obra de 1453, y hay todo un debate con Falk, un debate que fue un poquito más que un debate, ¿no? Y ahí él trata de mostrar, Marión, cómo la idea del Eikona Dei, que en el caso del Cusano, el Eikona Dei es un enigma, ¿no? Los enigmas son figuras sensibles que permiten que la especulación pueda ascender hacia aquello incomprensible, ¿no? Como puede ser la peonza en el The Possessed, el juego de las esferas, en otra obra, ¿no? Y este Eikona Dei es un caso más de estos enigmas, ¿no? Y ahí claramente, en relación a la pregunta de Jorge, Marión primero pone al Eikona Dei como antecedente de su noción de ícono. Dice, en el Cusano encontramos mi propia noción de ícono, de alguna manera, y dice que Nicolás de Cusa puede ser un antecedente para resolver los problemas de la intersubjetividad en fenomenología. Habría que volver a él para poder repensar el tema de la intersubjetividad. Y señala directamente esta idea de que el Eikona Dei, en tanto mira, y todos miramos y nos sentimos siendo vistos por ese rostro, los monjes se mueven para todos lados y siguen sintiendo que son vistos por ese ícono. Ahí dice Marión básicamente que el rostro antecede mi mirada y solo puedo ver porque soy visto. O sea, radicaliza aún más la cuestión. Solo puedo ver porque previamente soy visto y constituido por esa mirada, que es la Visio Dei, en el caso de Nicolás de Cusa. O sea que sería todavía más fuerte la idea esta. Lo que pasa es que a diferencia de Levinas, como dice Jorge, esa Visio Dei
para Marión, tiene una posibilidad de fenomenalización, no es un no fenómeno. Tiene una fenomenalización que, según Marión, Nicolás de Cusa describe casi fenomenológicamente. Y eso es todo. No, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto pues tendría, y es mi idea. Se trata de la cita, reflexión de Floresky sobre el icono, pues puede ayudar a interpretar esto precisamente por la cuestión del enigma, que ya es de San Pablo, ¿no? Pues donde ver en enigma no significa ver mal o equivocado, sino ver con una referencia continua, ¿no? En una excedencia, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo lo único, que lo dejo así, pero es que todavía no podría dar una respuesta, es que cuando se hace una comparación, es un poquito como con Henry y Levinas. Yo creo que cuando se hace una comparación con Levinas, luego hay que ir a buscar realmente lo que está afirmando Levinas, porque estoy convencido que la no fenomenalización del rostro de Levinas es una respuesta precisamente a la metodología que también Magión está rechazando. O sea, el problema es de qué forma, ¿no? Allá no se da como fenómeno porque no se deja capturar, pero sí se deja ver. Este es mi problema, pero lo dejo así, a lo mejor, porque en mi opinión hay, pues, sobre todo con Levinas, raras cercanías, o sea, donde a lo mejor me estoy arriesgando yo a decir algo demasiado, pero la cosa no sé por qué, pero bueno, lo dejamos ahí para cuando haya más pruebas. A ti, muchas gracias, Matías. Bueno, le agradecemos a Stefano su participación y su ponencia, muchas gracias. Un aplauso virtual también por allí.